La música que grafica el arendá del Paraguay, Guarambaré, de Rogelio Quintana y Carlos Bordón. Le decimos, señoras y señores, que en el año 1977, una inquieta y decidida juventud guarambareña se desprende de ataduras y se apresta a la defensa de nuestra cultura popular, inicio de todo un paquete cultural con principios de paraguayidad, abrazados a la tricolor, bandera roja, blanca y azul. Año 2020. Este año nos marca la pandemia. Faltarán los abrazos de reencuentros, pero no las emociones. Sin embargo, es el momento en que emerge el verdadero patriotismo, sin escenario físico, pero multiplicado por el dulce sabor del tacuaneé. Presentamos Festival del Tacuaneé edición 43 de manera virtual. ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Festival del Tacuaneé! ¡Viva el Paraguay! Esos aplausos, me imagino los hogares paraguayos, pues son sentimientos de paraguayidad, de patriotismo, los que proyectan en cada edición la Asociación Cultural Tacuaneé, que en esta pandemia presenta las 43 ediciones. 2020, su cierre, señoras y señores, presentando esa dulce cosecha del tacuaneé. Señoras y señores, de esta manera hacemos la apertura oficial de esta jornada central del Festival del Tacuaneé, año 2020, edición 43. Pero como compatriotas, les solicitamos respetuosamente desde sus casas ponerse de pie y entonar este tema musical, sentimiento común del pueblo paraguayo, el himno nacional del Paraguay.
Los aplausos son oraciones que se elevan hasta el cielo, pidiendo bendiciones a nuestro Creador en esta pandemia, que sea realmente llevadera, al menos para el pueblo paraguayo y para toda la humanidad. Desde la tierra de Emiliano, rinconcito de la América Latina, corazón, de hecho, de este continente de la América del Sur, proyectamos sentimientos de paraguayidad, de patriotismo. Es la entonación del himno nacional del Paraguay, esta plegaria divina, con la cual empezamos el acto protocolar que antecede a la presentación de los videos quienes compiten por el Tacuané de oro, Tacuané de plata, los ganadores justamente en distintas categorías de esta edición número 43 del Festival del Tacuané año 2020. Y este festival se ha caracterizado siempre por la presencia de numerosos competidores. Grandes maestros quienes los han preparado, miembros del jurado que han estado siempre firmes al pie del cañón para juzgar a esos artistas emergentes que luego se han hecho verdaderas estrellas, que han surcado y siguen surcando el parnaso musical del universo. Es justo y necesario recordar también a aquellos que sencillamente pasaron a la inmortalidad. Nuestros queridos artistas que se nos adelantaron en el viaje al más allá. Un destacado maestro con ganadores en distintas categorías, distintas ediciones, homenajeado también en su momento por el Festival del Tacuané, desde Ciudad del Este, Justo Pastor Piñanes. A él le recordamos. Asimismo también a quien fuera miembro de la mesa de jurados del Festival del Tacuané por más de 25 años, juzgando con coherencia, con rectitud y por sobre todo brindando aliento a aquellos que empezaban. Hablo del gran maestro Serafín Ullón. Hace unos días nada más que se nos fue y en su representación la señora Isabel Venegas. Hace unas horas recibimos la infausta noticia de la partida de un gran músico popular que ha recorrido el universo con su arte, con su carisma, con su talento. También recordamos a Cachito Vargas y a tantos otros que pasaron a la inmortalidad, porque un artista no muere, un artista pasa a ser inmortal. Por todos ellos, el minuto de silencio. A un artista, recordémosle, con arte, con trabajo, con entrega. Entonces, hacemos la apertura artística de este cierre de la edición número 43 del Festival del Tacuané, con la coreografía del elenco folclórico Danzart Rincón Potú. Lejos de ti, pueblo querido, en mi canción te evocaré, pues te diré que nunca olvido dichas que ahí feliz pasé. Percibo aún esa fragancia que siempre da tu pecaré, llenándome de honda nostalgia al recordar de Tacuané. Increíble que se tengan que tomar medidas tan drásticas como prohibir el tránsito en una calle específica para que las
personas no lleguen hasta este punto de muertes. El ascenso rápido del virus es notorio en la actualidad. Se ha procedido a disponer la fiscalización, control y clausura. A medida que pasan las horas, que pasa el tiempo, se va disminuyendo cada vez más porque estamos teniendo un número muy alto de internados por día. En general, no me refiero. Y son los policías, Mercedes Carlos, a quienes vemos ahí en las calles andando detrás de la gente. Confirma que el segundo caso que ellos tienen en Paraguay proviene de una persona que ingresó. Bueno, básicamente es el planteamiento del ministro del ministerio. La decisión final, lo aclaraba él, la va a tener el presidente de la República. Decía fin de la cuarentena. Ojo.
To bebe tai sarambi pe beture Senyi agui anyanduva pura hei To petanye epote de jurupe Apoka vepe se anyua Rei potaro e gerurente Peisajina Paraguay Paipuque la Emiliano ta ipuque la Yambay Yahamino nyondive yero krihape Torbe ape yahesape koe Aguille manteame Agüeruko señe Toiko subi pura hey Albu arito bebé Aguille manteame Agüeruko señe Toiko subi pura hey Albu arito bebé Aguille manteame Ya sea cuaraje Todo aveima O cañen borajú Donde el reina Tapere de hueca tunde que Te quiere o yo quiere Ya jamón bebé Ya sea cuaraje Dobe aveima O cañen borajú Donde el reina Tapere de hueca tunde que Te quiere o yo quiere Ya jamón bebé Agüeruko señe Frico subi pura hey Albu arito bebé Aguille manteame Agüeruko señe Frico subi pura hey Albu arito bebé Aguille manteame Agüeruko señe Frico subi pura hey Albu arito bebé pura hey Festival del Tacuané en sus 43 ediciones, en el centenario del nacimiento del compositor Bernardo Ábalos, del autor, compositor e intérprete Edmundo Medina, del poeta indio Carmelo Coronel Morel, del músico y poeta Modesto González Jubinel, del compositor y músico Miguel G. Rivero, compositor Severo Núñez Benítez. Recordamos asimismo el centenario del intérprete y compositor Lorenzo Asterio Leguizamón. Tendría que haber sido nuestro homenajeado en vida en esta edición número 43. Más la casualidad o causalidad no lo quiso así. Se necesitaba ya un maestro en el más allá, de aquellos que brillan con luces propias, de aquellos que durante su vida solo dejan legados. Y hablamos del profesor, gran maestro Serafín Ullón, trabajador cultural y por todos los años de aporte como jurado del Festival del Tacuané, único homenajeado en vida para esta edición número 43. Se nos adelantó unos días. El mismo será reconocido por los compañeros de la mesa de jurados y algunos exalumnos de una forma muy peculiar. Este homenaje será en la noche de hoy. Por supuesto, lo recibe su señora esposa, Isabel Venegas. Asimismo, también es justo y necesario reconocer la labor de los jurados de la edición 2020 del Festival del Tacuané en los festivales competitivos a nivel país y del exterior. Vale decir, aquellos que han juzgado los videos recibidos a lo largo de este tiempo, de agosto a finales de octubre, que han sido los programados para los festivales de integración. En ese sentido agradecemos a Dalmis Sánchez, Alicia Arza Aguilera, Graciela Méndez, Belén Rodríguez, Richard Verón, Plinio Vera. De hecho, también nuestra gratitud se extiende a los jurados oficiales de la competencia final del Festival del Tacuané, Griselda Sandoval, Marlene Sosa Lugo, Elsa Shaib, Susana Saldívar, Digno Acuña, presidente de la mesa de jurados, Serafín Ullón, aunque este año no estuvo con nosotros, sí ha estado en años anteriores, Bernardino Benítez, Guido Shaib, el tenor Francesco vía virtual.
Los jurados de la competencia de Tacuanepotú Danza, profesora Hilda Ruiz, profesora Alba Matiauda, profesora Zully Domínguez Crosquey, profesora Graciela Peralta, profesora Rosa Marley Duarte Bobadilla. Asimismo también, antes de pasar a presentar a los ganadores de esta edición número 43, convengamos en recordar que esta mesa de jurados ya mencionada, en la noche de hoy, de manera virtual, juzga a 2 competidores en la parte musical por el tacuané de oro y otros más en la parte de la danza. Ahora es el momento de conocer a los ganadores de distintas categorías de esta edición número 43, Festival del Tacuané. Y bajo el manto de la bandera tricolor, en este rinconcito de oro, de plata, de bronce, distintos trofeos codiciados por los talentos jóvenes del Paraguay, preseas también en estas 43 ediciones, su cierre maravilloso. Le anunciamos el primer bloque de los artistas ganadores en distintas categorías en este año 2020, donde en plena pandemia emerge sentimientos de paraguayidad y de patriotismo. Señoras y señores, desde sus hogares, lógicamente están palpitando, están vibrando a los sones de lo que son las interpretaciones de esto que ya no son futuros, son presentes feliz de la cultura musical, de la cultura general del Paraguay. Primer bloque de ganadores, presentamos a continuación, solista de canto infantil femenino, Lucero Abigail Caballero, proveniente del Festival Competitivo San Miguel Purajey. Solista de canto masculino menor, Giovanni Isaías Santa Cruz Medina, del Festival Musicanto Pardiez, Ciudad del Este. Yamina Nicole Galeano, del Festival San Miguel Purajey. Diógenes Benítez Álvarez, de Aranducá Una, y Blanca Noemí Barúa Fernández, de San Miguel Purajey. No tengo dudas que desde sus casas esta transmisión por Facebook, Like y YouTube, desde las páginas de la Asociación Cultural Tacuané y el Festival del Tacuané, estarán vibrando con nosotros, señoras y señores. Go!
Qua avevi mi passo li aptepe Vera pe querepe niane aramoja Nyandero pe vino dia juria jahuepe Yaiko ve allá ya yo hay jujangua me acarenda hue hoy me va coi yeru tiru pai sai peko emi pujare vente vais a sereno Allá payere se año petei Hembe yeguo hinenka que yo Bute penderera serera vai Nerembia poco ana de Jesús Angai pore naro via vadai Nonie eiru pinte no mome ui Doro vai ha pene pore Ha hoy me este día que sendai katui Pujare a que se año ture Kuse moiru haraka aruputu
pájaro coina maputa Nere no yuka Ana de Jesús Nere shaga Nyane ara moja Será verano. noches más importantes indudablemente del Festival del Tacuané es aquello que denominamos Tacuané Potú Danza, con el trofeo Domingo Barúa. Una noche engalanada de colores, de talentos, de danza. Ganadores de Tacuané Potú Danza 2020. Comenzamos presentando a uno de ellos, para lo cual les invito a que vean este trofeo, este reconocimiento que irá hasta Alicante, España, y es para Mainumbu Yeroku, ganadores en categoría infantil aficionado. Tacuané Potú Danza 2020. Mainumbu Yeroku en la categoría infantil aficionado, a quienes veremos en escena. Y luego también, como año a año, han estado con nosotros, con esa algarabía propia del encuentro de dos ciudades, de dos naciones, de dos países, con el lenguaje común del arte. Chile presente en esta edición número 43 del Festival del Tacuané con el grupo folclórico Mafum de Chile. Los invitamos a disfrutar de Mainumbu Yeroku y del grupo folclórico Mafum de Chile en este bloque.
están mis amigos del Tacuaré, Guarambaré, Paraguay? Soy Pancho González, delegado de Chile ante tan importante festival. Recordando un poco la historia, aquí aún conservo un sombrerito que me regalaron hace 29 años atrás, cuando hicimos el intercambio con el grupo Paraverá por intermedio del arquitecto Alfredo Báenske. Yo les quiero enviar un saludo pero muy fraterno, echándolo siempre de menos a tantas familias que he conocido en esta historia. Yo les voy a presentar a la agrupación folclórica Mafún, que nos va a mostrar un trabajo de la zona campesina de nuestro Chile, un trabajo bien picaresco, un trabajo de investigación y recopilación del profesor Carlos Castillo Cáceres. Así que voy a dejar este trabajo, le envío un abrazo fraterno a toda la familia del Tacuaré, gran festival, y el saludo sobre todo a su gran presidente, don Alberto Ayala, y su directiva. Va el abrazo, nos estamos viendo, ojalá muy pronto. Oiga, tan enamoradizos que son estos gallos, oiga. ¿Cómo te vemos, gancho? Oye, te tenés que recibir por una, po. Vamos, vámonos. ¡Eso, oiga! Conmigo y yo creo
con la otra chica ya me lo oiga, qué terrible este hombre. Me gusta que sea este gallo. Pero mire, por favor, esto no va a terminar bien. Ya, vamos. Ahora sí, este es mi toro. Ahora te queremos ver. ¡Eso, oiga! Ahora sí, yo. Palmero, sube a la palma y dile a la palmerita. Palmero, sube a la palma y dile a la palmerita. ¡Que no se te arranque, oye! Que se asome a la ventana, que su amor la necesita. Que se asome a la ventana, que su amor la necesita. Y dile a tu capitán que ya se me arranca el alma, que estoy perdiendo la calma, de amor que me desespero. Andar a más marineros, palmeros, sube a la palma. Así se desordena. Andar a más marineros, palmeros, sube a la palma. Mira cómo te están pagando, chiquitito. Pero qué terrible, oiga. ¿Qué va a pensar la gente? Dile que voy navegando en un buque muy ligero. Dile que voy navegando en un buque muy ligero. Que me van acompañando 200.000 marineros. Que me van acompañando 200.000 marineros. Y dile a tu capitán que ya se me arranca el alma, que estoy perdiendo la calma, de amor que me desespero. Andar a más marineros, palmeros, sube a la palma. Andar a más marineros, palmeros, sube a la palma. Esto no tiene pinta de terminar bien, oiga. Dile que voy navegando en un gran buque marino. Dile que voy navegando en un gran buque marino. Y dile a mi amante fino, dile que voy navegando. ¿Cómo se hace eso, oye? Y dile a mi amante fino, dile que voy navegando. Y dile a tu capitán que ya se me arranca el alma, que estoy perdiendo la calma, de amor que me desespero. Andar a más marineros, palmeros, sube a la palma. Andar a más marineros, palmeros, sube a la palma. ¡Ya está mi toyo! Este roto y se la llevó, pero por favor, oiga, mire. Menos mal que todo terminó bien, pues, comadrita. Yo creo que esto ya se está terminando ya, pues, oiga.
¿Y para dónde se habrá ido este par de enamorados, oiga? Ya ven, los ojalá que no se molestando lo que están haciendo. Ahí vienen llegando, miren. Se hace el fresconazo nomás. Ya, despídense mejor, será. Y después de esta presentación del elenco folclórico Mafún de la ciudad de Chile, como una muestra de esa integración cultural que propicia la Asociación Cultural Tacuané a través de su Festival Tacuané, seguimos desarrollando estas 43 ediciones del festival en su cierre, donde vamos a presentar a la sociedad paraguaya, a todo el mundo, esa dulce cosecha del Tacuané. Y es momento de homenaje, señoras y señores, a este que recién hizo ese paso a la inmortalidad. En esta semana nomás, la triste noticia del fallecimiento, como diría Enrique Santomé, se le ha terminado ese terrón de agua y de arena, sencillamente para hacer ese paso a la inmortalidad, don Serafín Ullón. Y qué mejor homenaje a través de sus ex alumnos, que son numerosos en el Paraguay, quienes pulsan el Paracaí ancestral que conocemos como el requinto, una de las categorías preferidas de esa juventud talentosa del Paraguay. Acá está un ganador primeramente en vivo, después se vienen también actuaciones de otros ganadores, alumnos, exalumnos de Serafín Ullón, a quien le rendimos este homenaje justiciero acá en el Festival del Tacuané, 43 ediciones. Señoras y señores, con ustedes, Huguito Gómez, ganador año 2015 del Festival del Tacuané, categoría requinto, nos entrega dos temas musicales, Nelly de Elario Martínez y Canto al arpa de Rubén Durán. Posteriormente le vamos a tener en proyección virtual a los hermanos Belén y Nígel Casco, quienes también son ganadores en distintas ediciones del Festival del Tacuané. Por supuesto, igualmente ganador y exalumnos, hay que destacar siempre, de Serafín Ullón, Oscarcito Lescano, desde Ubicuí, entonces con el requinto también, igual que Nicolás Zamudio. Este bloque musical, señoras y señores, reitero, en homenaje a don Serafín Ullón, más que nunca hacer valer esa frase que se le atribuye a San Agustín, quien canta ora dos veces, que estos cantos, que estos sones musicales de la tierra paraguaya llegue junto a nuestro maestro como una gratitud de parte de sus alumnos. Que lo disfruten.
Nosotros somos Los Casco y en esta oportunidad queremos hacerle un homenaje a quien en vida fuera nuestro gran maestro Don Serafín Uyón, la enciclopedia musical de la guitarra popular paraguaya. Esta canción que queremos interpretar habíamos preparado con mucho cariño hace como 15 días y queríamos darle la sorpresa en el homenaje. Lastimosamente se nos adelantó en el viaje y por eso queremos interpretar para ustedes esta canción, Serafín Pucá. Soy Oscar Lescano. Yo soy Carlos Mendoza. Los dos fuimos alumnos del gran maestro Serafín Uyón y bueno, queremos homenajear y que esta melodía llegue hasta el cielo porque sabemos que esta canción le gustaba mucho y tocábamos con él y espero que les guste también. Gracias.
es una obra mía, dedicada a honrar las manos de mi maestro Serafín, con quien inicié el mundo de la guitarra y de quien hasta hoy día sigo aprendiendo. Un abrazo fraternal al maestro, quien se merece todo este homenaje. Una hermosa recordación al maestro Serafín Ullón. Y dice el dicho popular, por sus frutos los conoceréis. Qué manera de conocer al maestro, que por estos alumnos maravillosos, Huguito Gómez, los hermanos Casco, Óscar Lescano, con el acompañamiento también de Carlitos Mendoza. Miembros representantes de la Asociación Cultural Tacuane'é convocan a la señora Isabel Venegas para recordar al gran maestro Serafín Ullón, que en la noche de hoy tenía que estar recibiendo este homenaje en vida. Es el momento en que nos invaden las emociones, porque el maestro ha pasado a pertenecer a ese coro celestial. Sencillamente ha cumplido su ciclo, ha dejado un legado por demás rico y poderoso. Las representantes, en este caso, hermosas bailarinas del elenco Danzar Rincón Potú, entregan primeramente este reconocimiento. Se acercan, por favor, y damos lectura. Es el reconocimiento del Festival del Tacuane'é, del homenaje que tenía que haber sido en vida. Recibe la señora Isabel Venegas. Reconocimiento y gratitud al profesor Serafín Ullón. Pero por supuesto que valen los aplausos. Acá en mano tengo otro reconocimiento. Y es de un alumno agradecido, en nombre quizás, en representación de los tantos que ha pasado por las manos del maestro. Gracias, maestro, por enseñarme el verdadero valor de la vida, por guiarme para ser cada día mejor persona, por ejercer tan bella profesión y sembrar siempre conocimiento, por compartir ante mí vivencias únicas y enseñanzas magníficas. Quiero expresar mis más sinceros sentimientos y mis infinitas gracias.
Palabras de Huguito Gómez, ganador 2015, categoría requinto, también en memoria del maestro Serafín Ullón. Y así cerramos este momento emotivo. Y reitero, este homenaje tenía que ser en vida. Más el creador no lo quiso así, pero seguiremos recordando al maestro con sus obras, con sus acciones, con sus alumnos, cuando cada requinto suene en tantos escenarios a nivel nacional e internacional. Y es el momento en que seguimos conociendo a los ganadores de esta edición 2020 Festival del Tacuané. Y sigue sonando los aplausos en los hogares de la patria para el gran maestro Serafín Ullón. Señoras y señores, también es momento de seguir presentando en este rinconcito tan codiciado podríamos decir, me refiero al tacuané de oro, tacuané de plata, de bronce, distintos trofeos. Y vamos a presentar a otro bloque de ganadores de esta dulce cosecha 2020 del tacuané, edición número 43. Señoras y señores, en la categoría dúo de canto femenino ha ganado Sara y Brisa Maldonado de Flores, de la Escuela de Música Perfecto Duarte de la ciudad de Coronel Oviedo. Siguiente ganador, dúo de canto mixto, Araceli Romina Bernal y Cristian Ramón Cuenca, del canto joven de Eusebio Ayala. Posteriormente, el coro polifónico, conjunto de voces de la Facultad Politécnica Aranducá, una. Solista de guitarra popular, Rolando Cañete, de Musicanto Par 10 de Ciudad del Este. Por último, solista de guitarra, requinto, Enzo Centurión, Musicanto Par 10 Ciudad del Este. Sigan disfrutando en sus hogares esta transmisión en vivo por Facebook Live, por YouTube, desde las páginas de la Asociación Cultural Tacuané, organizadora de este Festival del Tacuané, y por supuesto de la página del Festival del Tacuané. Golondrina que te fuiste de mi lado para siempre. Este invierno de tu ausencia me consume sin piedad. Ya retorna la canora primavera floreciente y aún tú me condenas a vivir en soledad. Volverán las aves trinando sus nidos, ya vuelven las flores, pero no mi amor. Colores y aromas, luces y sonidos, repiten sus piezas frente a mi dolor. Busco ansioso, yo le canto de tu pico y de tus alas. Golondrina fugitiva que inspiraste mi canción. Voy a solas rociando con mis lágrimas amargas esta larga noche triste de mi enfermo corazón. Dejaste retazos de lejanos cielos que te están llorando mi dulce prisión. Y hasta mi guitarra
jaite se la reina merendame apura que imbaraka pesia hata makatuete Paraguay ningo sabe apuraba seretare amanobo haikupabe a la hora yo presente Reina Ana Hendú, serenoiro la corneta, acalata bayoneta, se copire a sururu, ajami tanta moilu, malinoti mecaturo, aloa mina yupuro, roca silva curusu. Ajaiku wisheneta, se la reina rojellata, tira la doajata, hoy digo un miaba. Se camba, se me interesa ipe. Ay, votante se sirve, me tata, se lo basa, se fusillo y me potí, se deshace mallejina, prevención de Catalina, pereco, se no haití, rejezane guaraní, ecobeo despreciaba lo que era y lo ocultaba bajo el sagrado polví. Tunte ayuye, dajaika tuete amanobo de que nacinarobo siempre firmemente poti Siara cañón a tu o hace corazón guape amo y teño negro jape pues en tu pase ay mero en parapiti amo guajene de apisape señé mi guatiape mira jasa tu mi de que nare ñaputi coberson de vejellaba copuraje de bellara el soldado guaraní Azul.
Paraguayidad y patriotismo presentes en el Festival del Tacuané en su edición número 43. A pesar de tantas adversidades, a pesar de la pandemia, aquí se dice, sí se puede. Cuando hay amor por lo que se hace, cuando hay amor y compromiso por el folclore, por tantos sueños que irán haciéndose realidad con los ganadores de las distintas categorías aquí en competencia. Y a propósito de ganadores, seguimos presentando a ganadores de Tacuané Potú Danza 2020. Todo un rescate que se ha hecho a través de una de las categorías que en esta edición 2020 se ha implementado y es la Pareja Nacional de Polca Paraguaya. Una manera de dar especial destaque a algo tan nuestro como lo es la polca paraguaya. Este año ha estado en competencia y son ganadores Harold Jiménez y Gilda Orrego. Representan Estancia Sanguinetti de la compañía Pasito Piribebuy y son de Piribebuy. Y otros ganadores son los del grupo folclórico Remembranzas en la categoría Adolescente Aficionado. San Ignacio Misiones. Ganadores Tacuané Potú Danza 2020 aquí con ustedes.
San Ignacio Guazú Misiones, conocida como la capital del barroco hispano-guaraní, fundada el 29 de diciembre de 1609 por los sacerdotes jesuitas Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, acompañados por el cacique Arapuxandú, quien los llevó hasta sus tierras. Los indígenas aprendieron artes de los maestros europeos. Ubicada a 226 kilómetros al sur de Asunción, se llega a San Ignacio por la Ruta 1 Mariscal Francisco Solano López. San Ignacio en la actualidad es un importante centro de comercio, ganadería y agricultura, además de la riqueza histórica y cultural.
Evidentemente la cultura une a los pueblos de la América del Sur y siempre fue característica del Festival del Tacuané reunir en el Luis Alberto de Herrera o en el Teniente Fariña a los hermanos de países vecinos. Y este año 2020, edición número 43, no va a ser la excepción, va a ser virtual, pero con la misma brillantez que siempre ha caracterizado a los hermanos extranjeros, trayendo su cultura y precisamente uniendo con la nuestra. Esto se hace en un festival artístico, no así en ese Mercosur político donde se habla mucho con las palabras, se escribe mucho con las letras, pero pocas con las acciones. Tacuané siempre ha demostrado esa unidad de los pueblos latinoamericanos con la cultura. En este caso presentamos a los hermanos argentinos de ese convenio que tiene el Festival del Malambo de Labor de Córdoba con la Asociación Cultural Tacuané. Se viene esta delegación internacional de Argentina, representantes del Festival Nacional del Malambo. Presenta el hermano argentino Ángel Piedra. Hace muchos años, desde Laborde, en el interior de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, el Festival Nacional del Malambo desarrolla con el Festival del Tacuaré en Guarambaré, en el interior del vecino país de Paraguay, una profunda relación, un profundo intercambio, el intercambio de la danza, el intercambio del arte, pero también la posibilidad de conocer nuestra propia historia a través de ese arte. En este tiempo complejo, producto de la pandemia del COVID, acentuamos la posibilidad de seguir en este abrazo sudamericano con todos ustedes. Estamos aquí en la puerta de ingreso de lo que llamamos es el más argentino de los festivales. En este lugar, en Laborde, en el Festival Nacional del Malambo, donde cada año recibimos con profundo amor argentino a los hermanos de Paraguay, comenzamos a recorrer esta puesta en escena con la danza argentina y con el gran Malambo Nacional para decir presentes desde Laborde y desde la Argentina en el Festival del Tacuaré en Paraguay. Vamos a comenzar el recorrido de esta puesta en escena desde Laborde en el Festival Nacional del Malambo con distintos artistas de distintos lugares de la República Argentina que dicen presentes en el Festival del Tacuaré en Paraguay. Nos vamos a ir al norte de nuestro país, al norte de nuestra Argentina, zona plena de arte, cuna de cantores, cuna de poetas y cuna también de grandes bailarines. Estamos hablando de la provincia de Salta, conocida como La Linda. Salta La Linda y el rubro pareja de danza para presentar a los bailarines Daniela Echenique y Andrés Ramos.
Laborde, el Festival Nacional del Malambo, agradeciendo esta posibilidad de ser protagonistas un año más en Guarambaré, en Paraguay, esa posibilidad que el escenario brinda año tras año en Laborde, en la Argentina, en enero, y esta alternativa de poder estar de manera virtual. Hemos tenido el arte de la danza y vamos ahora al hecho que distingue a Laborde no solamente en toda la República Argentina, también en Sudamérica y también a lo largo y a lo ancho del mundo. Solemos decir aquí, en Laborde, que aquí se zapatea el mejor malambo del mundo. Y cada año se elige a un campeón nacional que después no solamente recorre la Argentina, sino que recorre realmente distintos países, zapateando, bailando y representando uno de los hechos culturales más importantes y una de las identidades culturales más importantes del país, la danza del malambo. Señoras y señores, vamos a presentar a nuestros queridos hermanos de Paraguay al último subcampeón nacional de malambo en Laborde. Él es de la hermosa tierra conocida como Tierra de Cuyo, del Portal de Cuyo, provincia de San Juan. Desde allí, Sergio El Colo Salazar. Estamos en Paraguay y estamos en la Argentina y estamos en la enorme profundidad de este intercambio que llevamos adelante desde hace ya tantos años. El Festival Nacional del Malambo aquí en la Argentina, el Festival del Tacuaré en Guarambaré, allí en Paraguay. Teníamos
a la pareja de danza de la provincia de Salta, integrada por Daniela Echenique y por Andrés Ramos. Uno de los hechos que cobra cada año mayor intensidad en Laborde y en nuestro Festival Nacional de Malambo es la consagración de la paisana nacional. La posibilidad que cada una de las 23 provincias argentinas brindan para que una bailarina, una jovencita de cada uno de esos territorios provinciales venga a Laborde y una de ellas sea elegida como la paisana del Festival Nacional del Malambo. En la última edición, en la edición del pasado mes de enero de este año 2020, una bellísima paisana y bailarina santafesina llamada Rocío Valianti fue coronada en esa posibilidad como la paisana nacional de nuestro Festival Nacional del Malambo. Desde la Argentina a Paraguay, Rocío Valianti, desde la provincia de Santa Fe. Danza popular argentina, pa' que la canten y pa' que la bailen más. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Pide bailar esta jota en el barrio El Abrojal. Paseíto con la comadre, de aquí para allá mi compadre. Danza popular argentina, pa' que la canten y pa' que la bailen más. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Pide bailar esta jota en el barrio El Abrojal. Paseíto con la comadre, de aquí para allá mi compadre. Si por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Hola queridos amigos del Festival de Tacuarembó, soy Rocío Valianti de la provincia de Santa Fe, Argentina, y soy la actual paisana del Festival Nacional del Malambo que se realiza todos los años en Laborde. En este breve video queríamos estar presentes mostrándoles una de nuestras danzas populares que se llama la Jota Cordobesa. Espero que la puedan disfrutar y esperamos que pronto nos volvamos a reencontrar en un fuerte abrazo hermanado. Un abrazo enorme de parte mía y de parte del Festival Nacional del Malambo. Llegar a Laborde para los bailarines de toda la República Argentina significa un esfuerzo de muchos meses, pero fundamentalmente para lo que se llama aquí en la Argentina los aspirantes a campeón nacional de Malambo, significa el esfuerzo a veces más trascendente, más importante de la vida de estos bailarines. La entrega física, la entrega humana, la entrega económica, la fortaleza
de la familia de cada uno de estos campeones que entregan el alma, el cuerpo, hasta poder lograr concretar ese sueño. Cada provincia de la República Argentina trae al Festival Nacional de Malambo un aspirante y solamente uno de ellos tiene la posibilidad de ser consagrado como campeón nacional. En un rito maravilloso que muchos amigos que han venido con las delegaciones de Paraguay a la Borde conocen, el rito de la noche final, el rito del último esfuerzo que suele ser ya cuando se cierra el festival en madrugada de domingo o madrugada de día lunes y conocemos un nuevo campeón nacional de Malambo. En el pasado mes de enero, la Borde entregó la posibilidad a la provincia de Buenos Aires que nuestro campeón nacional sea de ese territorio argentino. Él se llama Fabián Serna, gran bailarín argentino, y nuestro querido campeón nacional de Malambo, que así se muestra en el Festival del Tacuaré. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Fabián Serna, actual campeón nacional de Malambo de la provincia de Buenos Aires. Quiero mandarles un gran abrazo y desearles lo mejor a todos nuestros hermanos paraguayos que están a punto de vivir una nueva edición del Festival del Tacuaré. Que Dios los acompañe y que tengan jornadas maravillosas e inolvidables. La vida en un malambo.
paso emocionante del último campeón nacional de Malambo, Fabián Serna, de la provincia de Buenos Aires. Es el último paso de esta posibilidad y de este encuentro. En un tiempo donde no tendremos el abrazo de hermanos, el abrazo profundo, el abrazo interminable que Laborde permite con las delegaciones de todas las provincias y específicamente en este caso con la delegación de Paraguay. Nuestro abrazo, nuestro saludo es el de cada uno de los integrantes de la comisión organizadora del Festival Nacional del Malambo, el de toda la danza argentina para esa gran muestra del arte y de la historia de Paraguay que es el Festival del Tacuaré en Guarambaré. Abrazo Paraguay, abrazo desde la Argentina, abrazo desde Laborde, desde la capital nacional del Malambo. La dulce cosecha del Tacuaré edición 2020 sigue vigente, sigue presente, distintas categorías en escena. Solista de guitarra transportado, ganador, Alex Marecos de San Miguel Purajey. Solista, dúo de requinto, Edén Cabrera y Enzo Centurión de Musicanto Pardiez, Ciudad del Este. Solista de arpa mayor, Madeleine Luana Sosa Isbram del Festival Icuapaí. Solista de arpa menor, Karin Carrera del Festival Posta Icuá de Capiatá. Y solista de arpa menor, Bruno Morínigo Esteche de Valores de mi Tierra, séptima edición. Son los ganadores que presentamos a continuación.
Desde el palpitante corazón de la América del Sur, en plena pandemia que acecha a toda la humanidad, seguimos desarrollando la clausura de las 43 ediciones del Festival del Tacuané y el bloque final en Tacuané Potí Danza, ganadores de esta categoría muy especial, reitero que compiten por el Tacuané de Oro. Academia de Danzas Estilos en la categoría adolescente académico de la ciudad de Repatriación. Posteriormente, Ballet Coetinorí, categoría adulto académico de la capital de la música, la ciudad de Luque. Que sigan escuchando, viendo y disfrutando en sus respectivas casas.
de caña y dulce. Es tiempo de cosechar y antes que el sol se asome por la ventana, los labriegos están de pie para iniciar un día más de trabajo, llevando consigo sus matulas para el desayuno y almuerzo preparado por las bellas y laboriosas mujeres, que al caer la tarde, muy felices, reciben a los hombres que vienen del cañaveral después de un arduo día de trabajo. Todos se dirigen al galpón. Allí descargan la caña de azúcar junto al trapiche, máquina exprimidora que funciona tirado por animales y en ocasiones por los mismos trabajadores para elaborar de forma artesanal el sabroso mosto y procesar la miel de caña. Fue muy buena la cosecha. Después de un largo proceso, la miel está lista y se disponen a celebrar el éxito de la cosecha con música y danza.
plena pandemia, aún Paraguay y el mundo cantan en Guarambaré. Cerramos el bloque de competencia entre los ganadores del Tacuané Potí Danza 2020 que otorga el trofeo Eldo Domingo Barúa en homenaje a uno de los mayores, más importantes coreógrafos del Paraguay, un artista universal porque justamente su coreografía recorre el mundo a través de sus ex alumnos, y a él entonces el homenaje en este bloque especial. Y damos a conocer a los ganadores de los preciados trofeos Tacuané Potí de bronce, de plata y de oro año 2020 en la danza. Tacuané Potí de bronce. Adelante, por favor. Y va para el ballet Coetinorú de Luque. Me imagino los aplausos, señoras y señores, en los hogares de la patria, en el extranjero donde palpita un corazón paraguayo. Tacuané Potí Danza otorga su trofeo de bronce. Tacuané Potí plata, Grupo Folclórico Remembranzas, San Ignacio, Misiones. Laureado elenco recibe entonces el Tacuané de plata. Tacuané Potí de oro. Y va para Academia de Danzas Estilos, Repatriación Caguazú. Definitivamente el departamento Caguazú está de parabienes. Muchos ganadores en esta edición 2020. Y cerramos así lo que es la competencia Tacuané Potí Danzas año 2020, dando a conocer a los ganadores del Tacuané Potí de oro, de plata y de bronce. Y damos a conocer también la siguiente lista, la última ya en instantes. Ahora vamos con lo que estamos preparando. Señoras y señores, seguidamente entonces vamos a seguir desarrollando lo que es el Festival del Tacuané. En sus hogares van a estar observando a este bloque. A este bloque que es el último de los 5 ganadores. Y son los que corresponden al conjunto de arpas Claudia, Madeleine, Angeline, Alejandra, María Luján del Festival del País 2020. Solista instrumental Isan Alejandro Benítez de Purajey Yerocú, Ciudad del Este. Poesía en guaraní, Alejandra Giselle dos Santos Martínez, Festival del País 2020. Poesía en castellano, Cristian Núñez, Valores de mi Tierra, 7ª edición. Y Caso Ñemón BU, Aurora María Herma, Silvero Ayala, del Festival Cuapaí. Y a modo de crear expectativa, en el siguiente bloque, señoras y señores, presentamos a quienes han puntuado para que puedan tener derecho a competir por el Tacuané de oro en 25 categorías. A continuación, entonces, este bloque de ganadores y después se viene este bloque especial para saber quién se gana el Tacuané de oro 2020. Acá en este festival, el más grande escenario para los talentos artísticos, valores nuevos del Paraguay.
Yaipotu Popuñanembaeva Borayhu Ysapýpe jahytýiñaneñe'ẽ tahoky topu'ã tojupi tokakuaa topave'ỹ máramo añete jaháke jaha néike che irũ jaha tohóke toúke toséke toikéke toike akói Paraguay ñe'ẽ Guarani jaháke jaha néike jaha lomita ñañombyatýpa ñañopytyvõ jarohory ñanemba'éva jagueraha tavapýre guapy purahéi temiandu tetã jeharu hay'a. Verde a lo lejos, verde alrededor y verde hasta donde llega el recuerdo, el lontananzas, y verde para no ser menos desparramada, a derecha, a izquierda, a sol y a sombra, en los caminos la verdolaga. Haber vivido aquí, haber nacido en este territorio esmeralda, con el susurro de cañaverales meciéndome la cuna, modulando canciones que invaden aún hoy esta garganta, y van y vienen ahora, como hace medio siglo, hacia la mañana. Verde aquí, verde allá, sí, todo verde, verde hasta donde alcanza este hilito que se ata a la memoria, serpenteando, gateando, enredándose tierno la nostalgia y transmigrándose en el mundo, e íntegramente verde la palabra. Verde el del pastizal, el de las hojas todas en las ramas, verde el del horizonte que se mece con pétalos esbeltos. Áspera, dulce caña, caña dulce que tornas y retornas y abrazas al amado territorio esmeralda. No para que tu verde exorcice mis antiguos fantasmas, sí para que su coro me susurres que me amas. Tenías razón, Señor, cuando elegiste este rincón para ofrecernos de moradas. Quizás no exista en todo el universo retazo similar a este territorio esmeralda. Pindo oyero a Ounda yikujina tupasu a José Moi gombo Hitamo ikoji kwai tupasu Hyewa suetema imerbupote itema boikatu ha otopasa pu ajikwai uburamata neporaba tape ukepe ha upemaro oputa upea wupe yekorakae José ndoikatui ojuputyhowe ojapohag̃ua tupãsýme hogarami upémarõ jeko oñesũ yvyrawýpe ha ipy'aitéguie ojerure Ñandejárape ohupytymi hag̃ua yvyrarogue upéinte ndajeko ojero'a yvyra ha'eñorei upépe José oipyhy oipe'a heta porãhogue ha ojapo hogakuérarami upéa upe yvyraroguevýpe ogueruva'ekue tupãsy imemby ha upéicharupikohína ko'angaitépe opyta pindo ojero'a.
brotan sus aguas muy azuladas, el muy ventado y Cuapaí. Oye, un Pepe Cuñajo le va y canto te bandera estará ahí. Ellos llena que iban debe, Chare, pero mata Piracuay. Auri se ama Pepe Jarero, Musico fuera no mongebrei, hacer en alta bella pues sabe, y así va. Qué momento de presentar a los que van a estar compitiendo por el Tacuané de Oro 2020. Vale decir los ganadores en sus respectivas categorías y que han tenido los mayores puntajes en esta edición 2020. Y en ese orden de cosas anunciamos a los dos competidores. Corresponde uno de ellos al dúo de canto masculino, dúo Cabrera Jiménez del Festival Postahuicua Capiatá. El siguiente que compite por el Tacuané de Oro corresponde a la categoría Conjunto de Voces, Trío o Más, compuesto por Eiser, Fernando y William del Festival San Miguel Purajey. Vamos entonces a disfrutar de los videos de los competidores por el Tacuané de Oro 2020 en música. Y momora muy vale va a España, me buscan de se vea mano volver, y rosa por te va a unirme. Se camba pona, cero mi se sape, y momora muy van en va España, me buscan de se vea mano volver, y rosa te va a unir en vez. Ni buku seta
Amonyo bagape, nyante yo pego hatape, nyane momba mi kanwa. Pura hey, punto je jokobe. Tuyuru pe kote baite. Marupe, nyane bakore, nyane mo amui ya eva jupe. Bete nye me je kopangwa. Tabe, tire, moria kunye makipe kogupe. Arete mayaiko, hatui, onyenu, die. Nure nure peña meru guapa. Aebe mantella que. Malmaba Paraguay. Malmaba Paraguay. Ya palmija ñapua. Aubeya zapuca. Ñapu se coeti. Putamoro tijobe. Ñande pubillo guajao. Se me da para que. Y saca más por el tema. Ñande la pepa cura. Bekenduke te tangwa Aya sapukai Yapu aya sapukai Opa jape mapetu Viva el nuevo Paraguay Viva el nuevo Paraguay Viva el nuevo Paraguay. Queridos compatriotas, hermanos extranjeros, quienes gustan de la cultura paraguaya, acá en el Festival del Tacuanaé, en la tierra que le vio nacer al máximo poeta paraguayo Emiliano R. Fernández, llegó la hora, en esta clausura de la edición número 43, año 2020 del Festival del Tacuanaé. Vamos a hacer conocer qué grupo es el ganador del Tacuanaé. Estuvieron viendo los vídeos, 2 vídeos de los mejores puntuados en esta edición y ahora con fanfarria y los aplausos en las casas vamos a hacer conocer quiénes se llevan primeramente el Tacuanaé de bronce. El Tacuanaé de bronce que se ha elegido entre esos videos que han puesto a consideración en el día de la fecha y corresponde a Dúo de Requinto, Edén Cabrera, Enzo Centurión, Festival Musicanto Par 10, Ciudad del Este. He aquí el trofeo. Hermosas niñas de Rincopotí Danza, mostrando este trofeo preciado por la juventud talentosa del Paraguay profundo, quienes tienen ese escenario mayor acá en el Festival del Tacuanaé. Siguiente ganador sería el que lleva el Tacuanaé de plata, señoras y señores. Hay que decir también que la labor del jurado fue bastante difícil en este caso. Los dos que quedaron para la competencia del Tacuanaé de oro estaban, pero más que bien. Asimismo, también hay que comprender que esta es una primera edición virtual. No obstante, los resultados son ampliamente satisfactorios. Tacuanaé de plata para Conjunto de Voces, Eiser, Fernando, William, Festival San Miguel Purajey. Los aplausos entonces en sus hogares. De hecho, la simple participación en el Tacuanaé en el escenario mayor es una invitación para que todos se sientan ganadores. Ahora con fanfarria. En las casas, ¿quieren saber qué grupo es el ganador del Tacuanaé de Oro 2020, Miriam? Señoras y señores, Tacuanaé de Oro 2020. Dúo de canto masculino Cabrera Jiménez, Festival Posta Icuá de Capiatá. Un rescate de una de las formas más características de interpretar la música paraguaya, el canto a dúo, Ñande Purajey. Así va culminando esta edición número 43 del Festival del Tacuanaé, haciendo de tripas corazones, como se dice vulgarmente, la Asociación Cultural Tacuanaé, en plena pandemia, hace que emerja sentimientos de patria, sentimientos de paraguayidad. Felicitaciones a toda la organización, a todo el público en general, en un recuadro muy especial
a los padres de familia, quienes fomentan el arte en el corazón, en el alma, en el espíritu de sus hijos, y por supuesto a los competidores, a cada uno de ellos, sus aplausos desde sus casas, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que acompañaron este gran desafío denominado Festival del Tacuané edición 43. Una edición total y absolutamente atípica, pero no obstante, con el deber de seguir acompañando a tantos artistas, con pasos firmes hacia el primer cincuentenario. Y podemos decir entonces con profunda satisfacción que con todas las adversidades, que la pandemia no nos pudo parar. Más que nunca, Paraguay y el mundo han cantado en Guarambaré. La asociación Misión cumplida. Totalmente. La Asociación Cultural Tacuané tuvo el gusto, el placer, la satisfacción, el honor de presentar a la sociedad paraguaya a los ganadores del Tacuané 2020, edición número 43. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y ¡viva Paraguay! Que viva el Paraguay en estos jóvenes talentos, que viva el Festival del Tacuané, que sigan naciendo precoces estrellas que surcan el firmamento artístico del universo. Desde Guarambaré, para todo el mundo, las nuevas estrellas que brillan con luces propias. Hasta la edición número 44.